Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Silvana Goycochea, conocida como La Vasca en el medio. Creo que la gente también ya te reconoce como La Vasca, ahora ¿no? sí. Ahora sí. Que recientemente acaba de dejar su labor en Subrayado luego de 3 décadas. Y lo primero que le pregunté, ¿cómo estás viviendo estos primeros? Porque debe ser raro después de tantos años de trabajo, estos primeros días de dedicarte a otras cosas. ¿Cómo estás? Primero que nada, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. Y gracias a la audiencia, a quien les mando un saludo también. Y estoy bárbara. Yo digo que quizás todavía no he caído. Hace una semana y un poquito, ¿Sí? que estoy en realidad ya más que de licencia, pero me parece que estuviera de licencia. No he notado, he tenido mucha actividad también. He tenido entre cumpleaños, porque ha dado la casualidad que tuve también cumpleaños de familia y tengo también esta semana y las cosas que, digo, las despedidas en el canal, este fin de semana otra vez, y entonces, y que he hecho una recorrida por diferentes programas y como que he estado con mucha actividad, y realmente no lo he sentido aún. Sí extraño, más que nada, a mis compañeras. Claro. Digo, porque bueno, son muchos años de Sin estar, duda. de compartir mucha cosa. Pero... Y además me imagino que debe haber sido también, digo, hermoso pero abrumador la gran cantidad de demostraciones de cariño, de afecto que, bueno, se sintieron a través de la pantalla, quienes lo vimos como espectadores. Y me imagino que también se habrá extendido a todo tu círculo íntimo, ¿no? Familiares, amigos. Todo. La verdad que fue muy, pero muy abrumador. Mucho. Lo que yo digo siempre es desbordada. He estado desbordada de amor. Es esa la palabra. Y de agradecimiento, porque uno a veces espera y dice, bueno, termina tu etapa laboral, es una etapa importantísima. Yo siempre digo, no es que se termine algo, sino que se abre la puerta. Yo entiendo que se abre una nueva puerta a otro tipo de cosas. Claro. ¿Viste? Y que es bueno, además, que uno deje el lugar para otras generaciones, para oportunidad para otros chiquilines y chiquilinas que emprendan también su camino. Y también es bueno que uno pueda darse el lugar al disfrute de otras cosas cuando está bien. Y creo que eso ha sido lo que me llevó a plantear al canal el hecho de que, bueno, quería finalizar mi etapa laboral en el canal. Si bien es cierto que quizás me vincule con alguna cosa, pero detrás de cámara más que nada. Mi esposo, ¿sí? claro, porque mi esposo tiene una empresa que se dedica también al ramo, y bueno, y eso siempre me gusta. Otro tipo de cosas, no solamente el hecho de informar, sino me gusta mucho la comunicación empresarial, me gusta muchísimo. Y bueno, y eso es un área que también he incursionado y en la que pienso de tanto en tanto hacer alguna cosa. Sin duda. Bueno, cuando uno hace un repaso por tu carrera, sabe que todo te lo has ganado, bueno, a base de trabajo, Es de cierto. mucho trabajo, porque han sido pasos, ¿no? Han sido pasos consecutivos que comenzaron en Canal 7, ¿no? En el departamento de Maldonado. En Canal 9. Ah, Canal 9. Canal 9. Empecé en el 94 y cuando eso era Canal 9 del Este. Claro, después pasó a ser 7. Después cambió y pasó a ser Canal 7, Sí. Cerro Pan de Azúcar. Sí. Canal 9 pasó a Rocha, el 7 era de Rocha y fue para Canal 7, digamos, la onda esa cambió. Y bueno, y ahí después, sí, desde el 94 empecé en Canal 9, después Canal 7. De Canal 7 me vine a Ciudad de la Costa, empecé primero como corresponsal desde Canelones, y acá tengo, detrás de una de estas cámaras, a quien le doy un beso impresionante, a mi tocayo, Silvana. Silvana fue una de mis cámaras durante muchísimos años. Qué divino. Muchos años. Compartimos miles de cosas con divino. Silvana, miles de cosas. Te hacen Y con el hermano también, Sí, con yo sé, Gabriel claro. y con Washington. Fueron las 3 cámaras con las cuales trabajaba desde Ciudad de la Costa. Una gran compañera que la queremos Sí, mucho sí, acá sí. también. Te preguntaba lo de Canal 7 porque hay un valor ahí en conocer también cómo se hace la televisión en el interior, ¿no? Sí, claro. En eso de a veces de atarla con alambre, Totalmente. o de hacer prácticamente todo. Todo, sí, Que sí. después cuando llegas y te colocan, ¿viste? Sí, y decís, "Ay, pero ¿cómo uno haces?". aprende a hacer un todoterreno. Aprendés a hacer todo terreno, ¿viste? Claro. Porque en definitiva todo depende de ti, ¿no? Sí, También sí, tenés sí. oportunidades, pero es un trabajo
digo también para valorar, ¿no? A Sí. tan buenos periodistas que tenemos en el interior. Totalmente. Y que, bueno, hoy justo me crucé con varios corresponsales de acá de Canal 5, que bueno, que a veces la tarea es multifunción, ¿no? Multifunción. Y ahora más, porque en la época nuestra teníamos el camarógrafo. Sí, claro. Y hoy por hoy los corresponsales del interior, en su gran mayoría, son el combo. Hacen todo, hasta Hacen editan todo. Sí, hacen todo. Ellos graban, salen solos porque ponen la cámara o un celular, porque muchas veces lo hacen con un celular, y de ahí los chiquines trabajan, van al campo, hacen las notas, editan y después tienen la salida al aire. Y están solitos. Es impresionante. Sí, sí, es mucho lo que hace. Y a veces uno desde Montevideo tiene una mirada totalmente diferente. Le parece que el interior es todo cerquita, que es verdad, las distancias son diferentes, el tránsito es muy diferente, pero también en el interior a veces las distancias cuestan y cuando se va a cubrir las cosas hay que respetar mucho el trabajo de los colegas del interior. Sin duda. Mucho. Sí, sí. La empatía, la sensibilidad han sido como características de tu carrera, independientemente de que has aprendido, como bien decías, a ser una todoterreno y que te has desenvuelto en diferentes áreas, ¿no? Desde lo más duro de lo político hasta lo policial. Sí. Sin duda, lo social es donde capaz que te sentís más cómoda, al menos eso transmitís. Sí, al principio lo que hice mucho fueron policiales, de hecho con Silvana era lo que más hacíamos, lo que nos tocaba hacer policiales, accidentes, impresionante. Sí, fue una época difícil donde los accidentes de tránsito en la parte de Canelones eran tremendo, antes de que se hicieran las rotondas. Sí. Y donde había otros códigos también en la televisión, ¿no? Que también uno va aprendiendo que sí, que no, cómo decirlo. Imagino que también eso Sí. Depende de cada periodista, ¿no? Bueno, y de la impronta de... Sí, yo creo que depende de un todo también, ¿no? De cómo se trabaja en la redacción y eso vas aprendiendo también con el tiempo. Después, a lo que ya empecé a trabajar más en Montevideo, si bien hice mucha cobertura también policial, y también me tocaron coberturas presidenciales. Hola, Lore. Y saludaba a Lorena Bomio, que está del otro lado. Está ahí atrás del otro lado, nuestra compañera. Y después empecé más que nada a dedicarme a lo que fue el área social. Es un área que me gusta muchísimo, mucho. Y también a la parte de medicina. Me gusta mucho también. De hecho, fue lo que me hubiera gustado hacer, ¿no? Me hubiera gustado trabajar, me hubiera gustado estudiar algo relacionado con la medicina. Bueno, ¿por qué no? Estás a tiempo de especializarte, ¿no? Como periodista, divulgadora de temas médicos. ¿Por qué no? Puede ser. Esa área sí. ¿Qué pasa cuando hablabas de estos siniestros de tránsito removedores, feos, situaciones que te han tocado atravesar como reportera, como periodista, bien complejos? ¿Qué pasa con eso que uno se lleva? Porque somos seres humanos, ¿no? Con intentar entender que es un trabajo, que hay que aprender a despegarse, que duele, pero que tenés que cortar porque si no, no puedes ir al otro día. Yo creo que es como comparado a la tarea de un médico o de una enfermera. Vos tenés que estar en la situación, tenés que acompañar. Nosotros no necesariamente acompañar, nosotros lo que tenemos que hacer es informar. Como yo siempre digo, tratar de dar, cuando llegás a esos lugares, un pasito hacia atrás. No es que des el paso en sí, sino que dar el paso con tu mirada para poder observar un todo y de ahí entonces ser lo más ecuánime posible al momento de informar y teniendo siempre el cuidado de no lastimar, pero no dejar de informar. Eso es así. Claro. Es imposible que uno pueda, en muchos casos, poner una barrera y que no te llegue lo que está pasando en ese momento. Pero también tenemos que aprender a separar que es un trabajo y que cuando termina, bueno, tenés que llegar a tu casa y por lo menos tratar de hablar de otra cosa. Claro. Si bien muchas veces las cosas son recontra impactantes y es muy, pero muy difícil que cuando llegues no lo comentes con tus hijos, como como un ejemplo de lo que pasa. Pero bueno, uno tiene igual que, tenés que seguir la vida, ¿viste? No, y además me imagino que también siempre está como, che, lo podría haber hecho mejor, o capaz que esto no lo podría haber comunicado, o esto sí, ¿no? Cuando uno es exigente y responsable con su profesión, somos seres humanos y vamos aprendiendo en el camino, independientemente que la empatía creo que más que nada, nosotros, no tanto quizás en el hogar, sino esa catarsis más que nada, en el caso nuestro lo hacíamos más que nada entre los compañeros. Como compañeros. Sí.
Yo a veces, después de cuando mirabas el producto al aire, decía, tendría que haber hecho tal cosa, y entonces lo comentabas a otra compañero o compañera, y ese tipo de catarsis nosotros lo hacíamos mucho. Totalmente. Mucho. Que está muy bueno porque en definitiva sí, también es la forma habla de crecer. Claro, que crecemos y que somos seres humanos, ¿no? Que estamos acá para aprender con apertura justamente para que así sea. Hablabas de eso, ¿no? Bueno, involucrarse hasta donde se tiene que involucrar, intentar separar y llegar a casa, pero a veces no te ha pasado eso, a veces te has involucrado de más. Bueno, a veces he hecho algunas cosas que no siempre se hacen, pero bueno. Pero la he hecho también, más que nada, más del anonimato. Más del anonimato que ahora se dieron a conocer. Que ahora se dieron a conocer. Claro, que de repente, bueno, pero son has cosas dado que las ropa haces de tu familia, cortinas de tu casa. Exacto, sí, he ido a cubrir, yo les decía, comentaba, fui a cubrir la inauguración de unas viviendas, fui con Gustavo Fabricio, que era en ese momento mi camarógrafo, y era, a ver, una familia numerosa, venían de un asentamiento, de un lugar carenciado, se encontraron con una casa, una vivienda de 2 pisos, con varias ventanas, que les era muy difícil poder conseguir cómo tapar tanta luz. Y a veces uno, cuando viven en lugares carenciados, no siempre tienen ventanas. O si, muy pocas aberturas tienen, ¿no? Vos cerrás los ojos y te pones a pensar en un barrio de los carenciados, y ahí es cuando uno se da cuenta que son muy pocas las aberturas que tienen en las casas. Y yo pienso que quizás ahí les daba capaz que hasta se sentían como intimidados con tanta abertura, que los vieran de otro lado. Entonces tenían una preocupación, la señora, una preocupación por cómo hacer para tapar poder eso. tapar. Entonces decía, ven de todos lados. Decía, una sábana, dice, voy a buscar. Yo la escuché cuando bajaba, porque yo estaba con una de las adolescentes que me estaba mostrando su dormitorio, que estaba fascinada, el lugar donde le iba a tocar, digo, que estaba eligiendo ella su lugar para dormir. Y entonces ahí, cuando salí, no le dije nada a la señora, cuando salí me senté en el auto, le digo, Gustavo, uno tiene de alguna manera que tratar de ayudar un poco a esta gente, cuando vos ves además que quieren superarse, ¿viste? Decís, yo tengo las cortinas en la barbacoa. Voy, las saco y algún momento voy a poder comprar de nuevo. A mí la barbacoa en el fondo nadie me ve, digo, no me... Y bueno, claro, llegué primero, le dije a mi marido, ¿no? ¿Me voy a sacar las cortinas? ¿Las vas a lavar? No precisamente. Era un jueves y me las llegué un sábado. Digo, no precisamente. Digo, bueno, está, hacelo. Y bueno, y la saqué y el sábado tenía guardia, y ese sábado, cuando terminamos, salimos primero a hacer unas notas y pasamos por allí, dejamos las cortinas, y ahí fue que nos invitaron, que teníamos que ir a comer tortas fritas. Dijimos, ¿no? Y después dijimos, bueno, tampoco las podés despreciar. Claro. Entonces, cuando terminamos la jornada, te comiste tortas fritas. Y fuimos a comer la torta. Qué rico. Sí, riquísimas está. Muy bien. Recién mencionabas a tu marido, ¿no? Tu compañero de vida, con quien has formado una familia preciosa, que también te lo ha dado esta profesión. Sí, me lo ha dado esta profesión, porque ¿no? Sí, me lo ha dado esta profesión, exactamente. Lo conocí cuando trabajaba en Canal 7, porque él iba a cubrir las temporadas. Y bueno, y entonces en una de esas idas y venidas, y bueno, ahí nos conocimos y formamos una familia hermosa. Yo tengo que agradecerle realmente a César, porque ha sido mi apoyo en todo. Siempre fue el que me dijo, vos podés, dale. Siempre me apoyó, siempre. Siempre fue la mayor persona que creyó en mí, más que yo. Porque yo muchas veces decía, no, pero tal cosa no. No, ¿cómo no? Vos podés, sí, dale. Y bueno, bueno, ¿3 hijos tienes? Sí, tengo 3 hijos. Sí. Los mayores son de mi primer matrimonio, son Victoria y Nicolás, y Facu, que es de los 2, de César y Villa. Pero somos una familia... Ya son una familia absolutamente ensamblada. Sí. Y los nietos que en definitiva... Y los nietos que son... nietas, ¿Cómo estás viviendo ese abuelazgo? Porque dicen que se vive un amor totalmente distinto, porque es como un amor sin tanta responsabilidad ni tanta carga, ¿no? Y sí, claro. Son amores que uno tiene escondidos, es como cuando sos mamá. No sabes que ese amor tan impresionante hasta el momento que te dan en los brazos, que decís, wow, ¿de dónde salió? ¿Por qué no le sacaste nada de amor a nadie? Nació. Y con los nietos es lo mismo. Tengo 4, los gemelos, Alfonso y Lucas, son los más grandes, tienen 9 años. Después está Brunito, que tiene 6, y Julita, que es la reina,
porque bueno, entre tantos varones, Claro. que Julita tiene 4. Qué divino. Sí. Y Y me pueden, ¿no? Y claro, me imagino. Cualquiera. Está muy Me bien. pueden, Y así me tiene que pueden. ser. Sí. Ya tenemos que ir cerrando, pero antes me parece importante preguntarte a una periodista, ¿no?, de fuste de tantos años, ¿cómo estás viendo el periodismo hoy? Los desafíos que tenemos con el advenimiento de la inteligencia artificial, con, bueno, estas fake news que aparecen constantemente. Recién mencionábamos esto de verificar el Ministerio del Interior. Sí. Con esta también velocidad en donde se necesita a veces generar, sí, independientemente de la calidad, y donde tiene más clic una noticia totalmente banal, ¿no? Sí. A lo que realmente importa. Bueno, indudablemente que a las nuevas generaciones no les es fácil. Hay muchas herramientas que te facilitan, muchas cosas que antes las teníamos que hacer y no tenías un buscador, no tenías una inteligencia artificial que te ayudara a armar nada, ni tenías un historial para poder bajar, para hacer una biografía, por ejemplo. Tenías que empezar a llamar y hacer llamadas y llamadas y llamadas y llamadas, y bueno, las cosas te llevaban mucho tiempo. Te llevaban tiempo, pero tenías más tiempo para poderlas trabajar. Hoy por hoy trabajas contrarreloj. Y eso también te juega muchas veces mala pasada, jugar contrarreloj, porque la premura te hace muchas veces llevarte a la equivocación. Entonces ahí es el mayor desafío, creo yo, que tienen las nuevas generaciones. El hecho de saber usar bien la inteligencia artificial, no tenerle miedo. Yo creo que es una herramienta que uno tiene que aprender a usarla y a usarla en favor de la profesión, porque no te podés negar, porque no puedes decir, no quiero, esto no me gusta, esto no es para mí. Estás en esto, tenés que ayornarte. Yo con mis 61 años trato siempre de estar ayornándome, amigarme con esas cosas, porque si no es imposible. Sí, sí. Pero también la inteligencia artificial se equivoca. Sí. Y por ahora se equivoca bastante. Exacto. Capaz entonces, que en unos años bueno, ahí es el desafío de estar siempre muy atento absolutamente a todo y verificando las diferentes cosas. No tenés más remedio. Totalmente. Y darte el mayor tiempo para poder hacer las cosas siempre con una cuotita tuya. Claro. Para ponerle ese diferencial humano. Ese diferencial, siempre. Que eso me encanta. Que no lo tiene la IA. Eso me encanta. Y que además vos siempre has intentado siempre me gustó. dar, ¿no? Eso siempre, sí. Dar tu toque especial. Sí, bueno, sí. Se vienen muchos desafíos laborales, capaz que en este detrás de cámara veremos. Bueno, veremos. Se verá. Verá. ¿Seguís con el acordeón? Bueno, empecé. ¿Empezaste? Empecé. Y te voy a contar, mirá cómo empecé. Estudié hace muchos años y después pasó, desde los 12 años no agarraba el acordeón. Mi mamá cumplió 90 años el fin de semana pasado. Qué divino. Entonces yo dije, wow, qué bueno sería poderle tocar el vals para que lo baile. Ay, qué hermoso. Me hubiera encantado, no lo hice. Porque la idea era tocar con mi primo que vive en Minas, que él también toca el órgano, y con otro que vive en Argentina, que canta muy bien y toca la guitarra. Entonces yo quería, entre los tres, hacer algo. El de Argentina no pudo venir, y bueno, y 2 teclados, un teclado y un acordeón, mucho no iba. Bueno, pero te enganchó, fue la excusa. Pero fue la excusa y empecé a ir a estudiar nuevamente. Ay, y en eso estoy. Qué divino, en eso estoy. Qué divino. En eso estoy, por lo menos para tocarle a mis nietos. Totalmente, bueno, un momento de disfrute que bien te lo mereces y además, como bien decís, con gran sabiduría de decir, bueno, que sea un momento para otras cosas, ¿no? Claro. Que esta etapa laboral cerrarla de la mejor manera y que comiencen otro montón de actividades o pendientes que uno tiene en la vida, ¿no? Tiene. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, fue un gusto enorme recibirte, de verdad. A ti por la invitación y a ustedes por escuchar. Muchas gracias. Hacemos una tanda y enseguida venimos.